Sí. 2, 1. Saludamos a todos los católicos informados que nos están acompañando una vez más en un café con 3 de fe. Un fuerte aplauso. Qué alegría que hoy se hayan dado el tiempo de reservar una mesa, de reservar un cafecito para estar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la temática de cara con el pecado, volumen 2. Recordemos que la primera parte se dio en el mes de noviembre, por si la quieren buscar. Me presento, soy Rolando Tobit Bonilla Vega y no estoy solo, estoy acompañado por Astrid Cabrera. Muy buenas noches, Tobit. Muy buenas noches a todos los católicos informados que ya están degustando la fe con cada uno de nosotros. En esta noche esperamos que los temas que se van a abordar sean para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo por el tiempo litúrgico que estamos viviendo. También les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales porque día con día estamos subiendo diferentes contenidos que nos ayudan a crecer en nuestra fe, pero también a ser católicos informados. Estamos en Instagram como catol_noticias, en Twitter como catol_in, en nuestra red social de TikTok estamos también como catol_in y también pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify para que puedan ver y revivir estos programas y también escuchar la voz de un católico. Recuerden dejar sus peticiones para la sección de Orando y Confiando y también todos los comentarios que estaremos leyendo aquí en vivo. Catolins, estamos iniciando la cuaresma y los invitamos desde aquí, desde nuestros estudios, a ir los domingos y los jueves y todos los días de la semana a la Santa Misa y a la Hora Santa. Y también, como ya es de costumbre, les recordamos que tenemos la dinámica de las preguntas de Twitter. También se subieron a nuestra red social de Instagram, pero ya se cerraron las votaciones, así que todavía pueden ir a votar en Twitter. Ahorita la producción en los comentarios les va a hacer llegar las ligas para que demuestren que son católicos informados. Y en esta ocasión solamente vamos a tener 3 preguntas, que son las siguientes. ¿Qué santo consideró a la soberbia como reina y madre de todos los vicios? La segunda es, ¿con qué virtud se combate la soberbia? Y la tercera es, ¿cuál es la virtud que se contrapone mayormente a la avaricia? Para que vayan y voten. Vamos a dar inicio con el tema de la soberbia a cargo de sus servidores que están compartiendo la mesa y empezamos con un fuerte aplauso. Bueno, Catolins, antes de hablar de la soberbia, queremos recordarles lo que es el pecado a gran escala. Muy bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero de Dios y para con el prójimo, a causa de un grave apego terrenal que nos aleja de esto. En una palabra, podemos decir que el pecado es un acto o deseo contrario a la ley eterna. También el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. El pecado engendra el vicio por los actos repetidos. Podemos tener diferentes clasificaciones de pecado, pero una de las que tenemos que decir es la de los pecados capitales. Y se les dice de esta manera porque de aquí emanan otros pecados y otros vicios. Catolins, recordemos los pecados capitales: la soberbia, avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Pero en esta ocasión solamente nos vamos a centrar en el pecado de la soberbia, porque como nos los mencionaba nuestro productor Juan Emanuel Contreras, es un pecado que se contrapone totalmente al tiempo litúrgico que estamos viviendo, que es la cuaresma. Y también, como lo escuchamos en el Evangelio del día de hoy, que cuando nosotros queremos tener esa recompensa que Dios nos da, entonces debemos hacer las cosas en lo secreto y no buscando que los hombres nos las reconozcan. Y ahora sí, hablando de la soberbia, ¿qué es la soberbia? Nos podemos estar preguntando. Y podemos decir que ese es un amor excesivo a la propia excelencia. Es cuando nos creemos superiores, cuando queremos estar arriba de los demás y los tratamos de una manera despectiva y grosera. San Gregorio dice que la soberbia, es la reina de los vicios, porque cuando se apodera del corazón de una persona, es como si le abriera de par en par las puertas para que todos los demás vicios entren y se apoderen del alma. Santo Tomás de Aquino dice que la soberbia es uno de los pecados más negros, porque la criatura le da la espalda a Dios, no por incredulidad o por ignorancia, sino por su autoexaltación. Es decir, porque ella misma le quiere dar la espalda y no es capaz de someterse. Ante esto, el santo cura de Ars dice:
por un pecado que tal vez durará un solo momento, un castigo que durará toda una eternidad. ¿Por qué es tan grave el pecado de la soberbia? Esta gravedad del pecado, Dios la ve tan grande que para expiarlo, Él mismo decide venir al mundo y hacerse hombre. Quiso nacer de padres pobres, quiso vivir en la oscuridad, quiso plantearse en el mundo no en una categoría de una persona rica o de muchas riquezas, sino que quiso ser el más humilde. Él se humilló hasta lo más pobre para que así pudiera ser rechazado por muchos y despreciado por otros, porque Él no tolera la soberbia. El mismo cura de Ars nos habla que si bien el pecado es un rechazo ofende a Dios, es un rechazo a sus leyes, desprecia sus beneficios, el pecado mortal, recordemos, es todo esto, pero aparte nos merece el fuego del infierno si es que no nos arrepentimos de corazón. Pues bien, todavía el cura de Ars le agrega que la soberbia más todo esto es como si nosotros quisiéramos apuñalarlo, como si quisiéramos tomar su lugar y aplastarlo, quitarlo del trono. O sea, es todavía aún le aumenta la gravedad a nuestro pecado. ¿Y cómo puede concebirse mayor atrocidad?, se pregunta el cura de Ars. Pues bien, cuando una persona movida por la vanidad se exalta por sus méritos, se exalta por lo que ha logrado, como si hubiera sido por sus propias fuerzas. Recordemos cuando Jesucristo le agradece a Dios y le dice: Dios Padre, gracias porque has ocultado todas estas cosas a los soberbios y se las has revelado a los sencillos. Aquellos que parecían que no tenían talentos, aquellos que parecían ser despreciados por los demás, a ellos se les ha revelado. Y bueno, ahora con Astrid quisiéramos darles en esta ocasión 2 ejemplos que también están en la Biblia de cómo a causa de la soberbia se sufre una terrible consecuencia. La primera está en el libro de Números y es de estos personajes que seguramente ya conoces, Catolins, y si no, te los recuerdo: Coré, Datán y Abirón. ¿Los recuerdas? Ellos, pues más o menos el relato nos dice que fueron hacia Moisés, que fueron hacia Aarón y le dijeron: bueno, ¿por qué ustedes sí son capaces de elevarle incienso a Yahvé y nosotros no? Entonces Yahvé vio sobre todo lo que había en sus corazones y le dijo a Moisés y a Aarón: apártate de ellos, apártate de sus casas, porque la tierra se abrirá y serán devorados en el fuego eterno. Y esto fue lo que pasó. El otro ejemplo también lo retoma el santo cura de Ars en uno de sus sermones, donde habla sobre Herodes, el que hizo dar muerte a Santiago y el que encarceló a San Pablo. Y nos dice que él era un hombre tan soberbio que incluso un día se vistió de gala como un rey y estaba hablando con tanta elocuencia que incluso la gente decía que no hablaba como hombre, sino como un dios, porque él se sentía así, sentía que era como un dios. Entonces, en ese momento, un ángel hizo caer sobre él una enfermedad tan grave que incluso los mismos gusanos cebaban en su cuerpo hasta morir. Entonces, aquel que quiso tenérselas de Dios murió por esos gusanos que se estaban comiendo su cuerpo. Así que tengamos mucho cuidado de cómo estamos viviendo y cómo estos ejemplos también nos ayudan a esclarecer más sobre este pecado. Pero el ejemplo más grande que podemos tener de la soberbia y cómo realmente ese pecado destruye algo que es hermoso en algo que es despreciable y horrendo es en el demonio. ¿Por qué? Porque él, siendo un ángel, tal vez el más hermoso, por tener en él la soberbia, bajó y se convirtió en el demonio más despreciable. Y para esto vamos a ayudarnos, para entender un poco más cómo es que realmente el diablo es muy soberbio. Vamos a ayudarnos de un libro que se llama La fe de los demonios, en donde se nos habla que el demonio es mejor teólogo que nosotros, que en él no hay debilidad de la carne, o sea, él no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene frío. En él no hay ignorancia, por naturaleza es sabio sin esfuerzo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál es el problema del demonio? Y San Agustín responde, el problema del demonio es que es infinitamente soberbio y envidioso. Y esto es muy importante, Catolins, porque entonces nosotros, ¿qué sentimientos queremos imitar? ¿Queremos tener los mismos sentimientos de Cristo como realmente muchas veces decimos o estamos teniendo los mismos sentimientos del diablo? Ojo ahí. Y para esclarecer más cómo es que el diablo es soberbio, Tobit nos va a ayudar dando 2 ejemplos bíblicos en donde se demuestra esto.
En este mismo contexto, Fabrice Ayas nos recuerda que el demonio es un ser espiritual y hace una advertencia porque a veces queremos creer que por ser muy espirituales nos alejamos mucho cuando lo espiritual es el campo del demonio, por lo que acabas de decir anteriormente, Astrid. Y él dice que, bueno, una acción del demonio es atacar directamente a Dios, bueno, en ese sentido directamente. Y la segunda es que Dios sea amado de mala manera. Es decir, que sí sea amado, pero no como debería ser amado. Entonces, aquí nos recuerda que el demonio, vestido de espiritual, vestido de un aparente creyente, de un aparente devoto, es el que dice, Señor, Señor. Pero el demonio también es el que dice, sí, Señor. Y estas afirmaciones nos podrían escandalizar, pero bueno, gracias a Dios están tomadas en la misma escritura. Recordemos la primera. Cuando Jesús dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O cuando vengan unos me digan, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros. ¿Y qué dirá Jesús? Yo no los conozco. Esas palabras son para el condenado, pero aplican perfectamente para el demonio. Segundo ejemplo, el demonio también, y ojo, Catolins, porque podemos caer en esta práctica, puede ser el que diga, sí, Señor. Recordemos la parábola de los dos hijos. Cuando el padre le dice al primero, ve a la viña y trabaja, y le dice, no quiero, se arrepiente y va. Luego le dice al segundo lo mismo y le dice, sí, Señor. Aquí vemos que el primero, pues bueno, se arrepiente y va. Pero vamos a centrarnos en el segundo. Y el segundo es que sí, Señor, se toma del griego, de una palabrita que no hace falta mucho traducirla, que es eco. Entonces, cuando dice, sí, Señor, lo que tenemos que entender es, sí, Señor, en forma despectiva y burlona, lo que usted diga, mi capitán, a la orden, despectivamente. Es decir, es un, sí, Señor, lo que tú quieras. Detrás de ese ok hay un goodbye. Entonces, cuando el demonio dice, sí, Señor, voy a ayudarte porque yo tengo la capacidad de ayudarte, porque está en mí que te puedo ayudar y voy a ir a ayudar cuando yo quiera. Sí, Señor, aquí estoy, pero aquí estoy yo. Fabrice Ayas nos dice, el santo es aquel que dice, no, Señor, no quiero, pero se arrepiente y va. Y el demonio es aquel que dice, sí, Señor, pero en él no hay ningún tipo de acción ni de arrepentimiento. Y hasta este momento podrás decir, bueno, creo que yo no soy soberbio porque yo nunca por mi mente ha pasado esto. Pero ahorita vamos a dar unos ejemplos más cotidianos que nos van a ayudar a entender cómo es que la soberbia se adentra en nuestras acciones y cómo realmente muchas veces pecamos con este vicio. Y porque, bueno, nadie se escapa de caer en la soberbia, ya seamos jóvenes, seamos ancianos, seamos ricos, seamos pobres, todos podemos caer. Y para entenderlo mejor, San Gregorio nos propone 4 manifestaciones que delatan a una persona soberbia. Y la primera de ellas es creer que el bien que posee es por sí mismo. La segunda es pensar que los dones concedidos gratuitamente por Dios han sido merecidos por Él. La tercera es jactarse de poseer lo que no tiene. Y la cuarta es despreciar a los demás, ansioso de que solamente brille uno mismo. Y podrás decir, bueno, todavía se me complica entender si alguna de estas actitudes está en mi vida. Bueno, vamos a desglosarlos un poquito más para poder saber si hemos caído en este pecado. ¿Por qué? Porque el punto número 1 aquí, que vamos a desglosar y que vamos a poner unos ejemplos, es cuando decimos que los soberbios no dan gracias a Dios creyendo que todo lo han logrado por sí mismos. Un ejemplo de ello, el mismo Jesucristo nos los da en el Evangelio cuando habla del fariseo que entró en el templo y que se puso a orar en voz alta para que todos los vieran y decía, gracias, Señor, porque yo no soy como esos pecadores, porque yo sí trabajo para el bien, porque yo sí hago las cosas buenas. Ahí está su error y ahí está la manifestación más clara de la soberbia, el no dar gracias a Dios y creer que todo lo merecemos porque somos muy buenos. Otra cosa muy diferente sería si dijera, gracias, Señor, porque te dignas de mí para poder hacer el bien a los demás. Ahí es donde no estamos practicando la soberbia. Entonces hay que ponernos a pensar cuántas veces nosotros decimos, sí, soy muy bueno, gracias, Señor, porque soy muy bueno. No, gracias, porque todo esto viene de ti. El segundo punto, antes de pasar al segundo punto, quiero ponerles un ejemplo que también el santo cura de Ars nos menciona.
que cuando una persona tiende a que todos su única preocupación sea que todos lo vean bueno o que todos digan, no, es que esa persona lo tengan como en sus mayores estándares, pues entonces siempre se va a preocupar por hacer que todas las cosas para quedar bien con los demás, ¿no? Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, una persona que es un sastre o es una modista. Cuando hace un vestido y le quedó muy bien y una persona lo compra y entonces se encuentra esa persona que ha comprado su creación y todos los demás la ven y dicen, ay, qué bonito vestido, ¿dónde te lo compraste? ¿Quién te lo hizo? Dime, porque me gustó mucho, ¿no? Y la modista que practica la soberbia dice, ay, mírenlo bien, pero míralo bien porque yo lo hice, mira cómo me esforcé para que quedara así. Ahí es donde estamos practicando la soberbia, cuando nos gusta que nos aplauden por las cosas buenas que hacemos. Pero muy diferente sería si tal vez no recibiera la persona que lleva ese vestido ningún cumplido y decir, no, pues mejor no digo nada porque pues quién sabe quién lo hizo, porque como nadie está reconociendo ese buen trabajo, entonces mejor me quedo callado. No, hay que quedarnos callados siempre, agachar la mirada y saber que todo es por gracia de Dios y darle gracias a Él por todo lo que recibimos. En un tercer punto es los soberbios tienen una falsa humildad. Muy bien, estas personas de alguna manera no se cansan de hablar de lo humildes que son. Vaya, es como si externara a todos aquellos que están el desprecio por su cuerpo mismo, por ellos mismos. No se cansan de decir que son pequeños, de que son humildes, que son pobres. Pero cuando una persona pues hace una crítica constructiva, cuando hace una corrección directa, pues bueno, despiertan en los soberbios pues una actitud totalmente de combate. Y lo que pasa es que van contra su honor, contra su reputación, porque ¿cómo es posible que tú hayas afectado o atentado contra la humildad, la sencillez, la pequeñez que estoy predicando? Y bueno, mientras más se le alaben, serán más, entre comillas, humildes. En un cuarto punto, los soberbios son los que buscan quedar bien con los demás, Catones. Simple y sencillamente. Un ejemplo es que las personas soberbias, cuando ven que está en una situación que los pueden estar observando, que pueden estar siendo mirados por más personas, pues pueden dar más limosna, incluso hasta mayor cantidad, pero la actitud sería muy diferente si estuvieran solos. Quizás ni siquiera darían una moneda. Esta misma acción hay que descubrirnos porque a veces podemos tener parte de esta soberbia o parte no en los puntos que vamos diciendo, son cuando necesitamos decir todo el bien que hemos hecho, todas las cosas buenas que hemos repartido a los demás. Tenemos que estarlas predicando, anunciando. Y bueno, recordemos lo que hemos dicho al principio. Hay que ver lo que está en el corazón. También podemos ver que estamos practicando el pecado de la soberbia cuando no nos gusta que nos reprendan, porque una persona que practica este pecado se cree que todo lo que hace está bien, que todo lo que dice está bien, y cuidado si alguien lo reprende porque entonces se indigna y se enoja con esa persona porque cómo lo va a corregir a él, que es casi como si fuera o quiere creerse un Dios, ¿no? Entonces esa actitud, cuando nuestros mayores nos reprenden por algo que estamos haciendo mal, debemos tomarla con agradecimiento y aprender de esas correcciones que nos hacen, porque entonces podemos caer en el pecado de la soberbia. Y porque pues también ellos, cuando los reprenden no les gusta, pero bien que les gusta estar criticando a las demás personas cuando se equivocan, cuando cometen algún pecado, cuando están haciendo cosas mal. Entonces, primero hay que ver el pecado que tenemos nosotros, que es mucho más grande que tal vez el que tienen nuestros hermanos. Y el último punto es que los soberbios se vuelven personas ciegas. Así lo dice el santo cura de Ars, pero yo también le agrego que se vuelven ciegas a propósito. ¿Por qué? Porque cada vez que se va encarnando más el pecado de la soberbia en el corazón, las tinieblas se van haciendo más densas y entonces ya no vemos nada con la luz del Señor. Porque entonces ya nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos aplaudan, nos sentimos cómodos cuando una persona reconoce lo bueno que estamos haciendo y nos quedamos ahí. Eso no quiere el Señor,
porque cuando nos volvemos más soberbios, entonces las tinieblas se vuelven más densas y entonces ya no permitimos que su luz entre y que esa luz también de la humildad entre en nuestro corazón para volvernos semejantes a Él y no semejantes al demonio. Porque recordemos que aquel que busca más ensalzarse es el que va a ser más humillado, y aquel que se humilla más, Dios va a permitir que esa luz brille más en su corazón. Y bueno, podemos estarnos preguntando hasta este punto, ¿cómo podemos combatir la soberbia? Ya hemos dicho que es un pecado, le hemos escrito, hemos puesto ejemplos, hemos hablado de la Biblia, pero ¿cómo la podemos combatir? Bueno, hay muchas maneras, pero una de las que les queremos proponer en este programa es la de la humildad, la cual es una virtud que nos hace conocernos a nosotros mismos. Es conocernos en el interior, y cuando logramos entrar a lo más profundo de nosotros, no podemos más que ver, entendiendo en el correcto sentido, en un desprecio, de vernos pecadores, de que somos inútiles y que todo ha sido gracia de Dios. Es ahí cuando vemos en el corazón, cuando nos conocemos aquí, la humildad, si bien tiene acompañamiento de actos y obras, es más interior, que tú no le puedes estar engañando a Dios realmente quién eres. Recordemos lo que dice Cristo en el Evangelio: si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Es decir, no nos tenemos que hacer de 5 años, eso pues es imposible, sino con la sencillez, con la humildad, con la caridad, con la docilidad que tienen los niños para entrar en el reino de los cielos. Ante esto también San Benito en su regla nos habla que si queremos llegar a la cumbre de la humildad, debemos recordar y remontarnos a ese pasaje en donde Jacob en sueños ve una escalera en donde bajan y suben ángeles. Y dice San Benito que esto hay que entenderlo como que por la exaltación se baja y por la humildad se sube. Pues la escalera levantada que se ve, entonces es nuestra vida temporal que Dios va a elevar al cielo por la humildad que hay en nuestro corazón. Y para esto vamos a darles unos tips para poder ejercitar la humildad, también tomados de estos consejos que da San Benito a su regla a sus monjes, pero también otros consejos que el santo cura de Ars nos da para ejercitar esta virtud. Aunque sabemos que no hay como unas reglas para decir, sigue todos estos pasos y vas a ser la persona más humilde, pero sabemos que nos van a ayudar a ejercitar esta virtud. Así es, hemos decidido hacer una combinación de estos dos, es una propuesta, pero si ustedes buscan aparte, verán algunas otras que quizás no hemos agregado aquí. Pero esos son los tips para ti, católico. Tip número 1, no hablar ni bien ni mal de nosotros mismos. Contentarnos únicamente en ser humillados ante Dios, que Dios conozca nuestras humillaciones. Todo lo demás sale sobrando. Tip número 2, mostrarse siempre humildes de corazón, lo que les había dicho, y de cuerpo. Es decir, en este sentido nos invitan a tener una mirada en el suelo, pero ojo, para que no nos distraigamos pues con las curiosidades que nos hagan perder atención a lo que realmente es importante. Es decir, una mirada en el suelo, pero también la podemos entender como una mirada en el cielo. El tip número 3 es no dejar de trabajar por hacernos cada vez más dignos a Dios, pedirle que nos dé pureza en nuestro corazón para las actitudes que vamos teniendo y también en no deleitarnos en hacer nuestra voluntad, porque si queremos ser más dignos de Dios, entonces vamos a querer hacer lo que Él nos pide, entonces siempre buscar hacer su voluntad. El tip número 4 es no emitir juicios contra la conducta de los demás. Hay que considerarnos y tratarnos a nosotros como los más vil en frente de los demás y oponer a esto la arrogancia de creernos que somos mejores que los otros. El tip número 5 es agradecer a nuestros amigos cuando nos dicen las cosas de frente, cuando nos corrigen de nuestros problemas y de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque reconocernos que no somos perfectos, que no siempre obramos bien, que no todo lo que hacemos tiene que ser reconocido. Aquí lo que se le opone es la presunción y es creernos suficientes para cosas más altas. Y bueno, en el tip número 6 es hacer las cosas que hacemos realmente cuando hay personas, pero hacer también esas mismas cosas cuando estamos solos. Es decir, Catolins, es bueno tener todas las acciones de piedad que cada uno va teniendo, pero si descubrimos que cuando estamos solos, pues no rezamos con la misma fuerza, no hacemos las mismas obras de caridad, entonces hay que ser sinceros, Catolins. Lo que hagamos ante los ojos de los demás, hay que practicarlo en lo secreto donde nuestro Padre nos ve.
Y el último tip es mostrarse siempre paciente ante las dificultades de la vida, porque así nos sabremos necesitados de Dios y sabemos que por nosotros mismos no vamos a poder lograr nada, sino abandonarnos en los brazos de nuestro Padre. Catolín, si el fariseo hubiese visto que fue retratado por Jesús como una persona orgullosa y el publicano pues fue una imagen visible de un corazón puro y de un corazón humillado y que Jesucristo nos los pone como guía para practicar esa humildad, entonces pongámoslo como ejemplo en este tiempo de Cuaresma, pero no solamente en estos 40 días, sino que busquemos practicarlo toda nuestra vida y digamos como Él: Dios mío, dignaos tener piedad de mí, pues soy un gran pecador. Quisiéramos terminar esta primera temática con una frase de San Agustín. Pon mucha atención, Catolín, porque si bien ya no la vamos a explicar, dice mucho con solo escucharla. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Muchas gracias, Catolín, y despedimos este segmento con un fuerte aplauso. Es momento de compartirles nuevamente nuestros productos oficiales que tenemos a la venta también ya en nuestra nueva página que se llama Soy un Catolín, que la pueden encontrar en Instagram, donde estamos subiendo fotos de los diversos productos que tenemos, como lo son las tazas, las revistas, también tenemos imágenes de santos, imágenes religiosas, también imanes de San Rafael, Guízar y Valencia que ustedes pueden adquirir, nos pueden mandar un mensajito por nuestras redes sociales para que nosotros nos pongamos de acuerdo con ustedes y les podamos ayudar para que adquieran estos productos que saben que también nos apoyan a cada uno de nosotros en este proyecto para seguir evangelizando y poder llevar siempre la fe hasta sus hogares. Y próximamente estaremos a punto de lanzar pues también más productos como la ropa católica que vamos a estar diseñando para todos ustedes, así que atentos a las próximas semanas. Así es, Tobit, y es momento ya de dar paso a la siguiente temática que va a estar a cargo de nuestra invitada especial, Jessica de la Cruz, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida, Jessica, muy buenas noches, qué gusto compartir la mesa contigo. Muy buenas noches, Astrid, muy buenas noches, Toby, también, muy buenas noches a todos los Catolins. Es un placer poder acompañarlos y agradezco también la invitación que me extendió el productor Juan Emanuel. Y bueno, hemos hablado de la soberbia y ahora nos vas a desarrollar un poco sobre, pues otro pecado, ¿verdad? Que es la avaricia. Así que pues te escuchamos. Muy bien, como bien dices, Toby, ya ustedes han tocado un pecado capital. Ahora yo les voy a compartir sobre el pecado de la avaricia y primero me gustaría responder a la cuestión, ¿qué es la avaricia? Y como tal el término avaricia viene del latín avaritia, del verbo avere, que significa querer o desear algo con muchas ganas. Y en este caso pues estamos hablando de las riquezas, de los objetos, de las posesiones, de los bienes, con el fin de querer atesorarlos, de querer conservarlos. Se considera a la avaricia como uno de los mayores pecados y quisiera retomar las palabras de San Pablo que dice que la avaricia llega a ser como una idolatría. ¿Por qué? Porque se pone en primer lugar a la riqueza. Y también San Pablo nos dice dentro de sus cartas que los avaros no van a entrar al reino de los cielos. Y podemos decir que este pecado se convierte en un deseo incontrolable de poseer riquezas, sin tomar en cuenta las medidas o los medios que se toman para poder conseguir dichos bienes. Y también pues la avaricia nos causa tal daño a nosotros como personas en el hecho de que nos convierte en personas artificiales, personas contrarias al cristianismo y a lo que pues nuestro Señor Cristo Jesús nos ha enseñado. Incluso en el hecho de querer comprar por tener más y más cosas, nos llega a convertir en personas materialistas. Y como bien ya han explicado ustedes, pues se considera un pecado capital porque en el querer adquirir más y más bienes, pues se cae como consecuencia en muchos otros pecados. Y peor aún, muchas personas consideran a la avaricia como una virtud. La consideran en este hecho, pues por caer en pretextos, en querer justificar las acciones que toman. Y para esto el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2536 nos habla sobre el 10º mandamiento.
y nos dice que justamente este mandamiento prohíbe totalmente todo lo que venga derivado de la avaricia. Nos dice que prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer injusticias, que son una consecuencia del caer en este pecado. Y también dice que cuando la ley nos habla, no codiciarás, nos dice en otros términos, que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Porque la sed codiciosa de los bienes del prójimo es inmensa, es infinita y jamás será saciada. Como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con nada, ni siquiera con su suerte, con lo que ya tiene. Y bueno, ya que he hablado un poco sobre lo que es la avaricia en términos generales, me gustaría centrarme en algunas consecuencias que genera el caer en este pecado. Y en primer lugar, la avaricia nos hace duros a nosotros de corazón. Nos hace duros ante las necesidades de los pobres, de los más necesitados. También pues nos hace indiferentes ante los bienes del cielo porque únicamente tenemos nuestros ojos puestos en los bienes terrenales. También la avaricia nos incita a querer apoderarnos de los bienes ajenos. Y para esto nos dice San Gregorio que las hijas de la avaricia, bueno, de esta forma llama a todo aquello que se deriva de este pecado, llegan a ser la dureza de corazón, la inquietud, la mentira, el fraude, la traición. Y yo voy a enfocarme en cada una de ellas. Para empezar nos dice que la avaricia surge de la dureza de corazón porque el avaro no se toca el corazón, no tiene misericordia ni siquiera con sus hermanos pobres, con los más necesitados, y no brinda las riquezas que tiene incluso de sobra para aquellos que más lo necesitan. También nos dice que el avaro cae en una inquietud porque pues nunca se sacia con lo que tiene. Siempre está preocupándose por cosas realmente vanas. Y todo esto pues lleva a que el avaro en la adquisición de los bienes, de sus riquezas, se sirve en muchas ocasiones de la violencia o del engaño con uno mismo y con el prójimo. Dice el santo que si el engaño va acompañado de palabras, se cae en una mentira. Que si el engaño va acompañado aparte de un juramento, se cae en un perjurio. Y si el engaño se realiza con obras en las cosas, se está cayendo en un fraude. Y que si se está realizando, pero con obras en una persona, caemos en una traición. Y nos da el ejemplo más claro que nosotros podemos encontrar dentro de las Sagradas Escrituras, que es el ejemplo de Judas. Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por caer en la avaricia. Por querer tener por 30 monedas de plata, traicionó a nuestro Señor Jesucristo, como bien nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 15. Hay que tener cuidado de caer en este pecado. Y estos son algunos ejemplos de las consecuencias que nos trae la avaricia, pero sin duda alguna hay muchísimos más. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo el caer en este pecado nos va llevando poquito a poquito a caer más hondo, y cuando nos damos cuenta ya tenemos una lista muy grande de otros pecados, simplemente por haber caído en este. Por otro lado, me gustaría también tomar el versículo de Sirácidas 31 del 5 al 8, que dice, se nos explica justamente algunas otras consecuencias, y textualmente dice que el que ama el oro no se verá libre de pecado. El que persigue el lucro, en él se perderá. Muchos fueron derribados por el oro. La desgracia les vino encima. El encuentro es una trampa para aquellos que lo sirven y los que no piensan se dejan atrapar por ella. Estas consecuencias no nos veremos libres de pecado, nos perderemos, seremos derribados, nos caerá la desgracia, porque es una trampa en toda la extensión de la palabra. Y ahora se preguntarán ustedes, católicos, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando nos encontramos en algún momento de avaricia? Y primero, hay que decir con todas las letras que la avaricia es un pecado, porque como ya les comenté hace unos minutos, pues muchas personas incluso se justifican o argumentan que es una virtud. Y ante esto voy a retomar un apartado de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde él explica que principalmente se dan 3 argumentos que justifican a la avaricia como una virtud. En primer lugar, dicen que es naturaleza del hombre, que por eso se justifica, que por eso la avaricia no es pecado, porque
pues es un apetecer, perdón, de los bienes exteriores y que pues se puede dejar pasar porque es natural del hombre. El segundo argumento que se da es, pues sabemos que los pecados normalmente se consideran pecados porque se cometen contra Dios, contra el prójimo o contra uno mismo. Pero se podría decir que la avaricia no está atacando ni a Dios ni al prójimo y que tampoco nos ataca a nosotros mismos. Y en tercer lugar se dice que, bueno, se argumenta que por el estado en el cual se encuentran, por ejemplo, los ancianos o los pobres, están justificados de caer en este pecado. Pero no. Santo Tomás de Aquino da como respuesta principalmente y de forma general, para después pasar a explicar cada uno de ellos, de forma general toma la cita de Hebreos 13:5, donde dice que sea vuestra vida exenta de avaricia, contentándoos con lo que tengáis. Hay que contentarnos con lo que tenemos porque hay que darnos cuenta que ya es mucho lo que nosotros tenemos. Y él dice que el bien consiste siempre en la medida justa. De ahí que el mal surge necesariamente por exceso o por defecto de tal medida. O sea que existe un límite y que cuando nosotros pasamos ese límite o nos quedamos muy detrás de ese límite, es cuando podemos estar cayendo en algún mal. Se requiere que el bien del hombre en estos bienes exteriores guarde una cierta medida. O sea, se nos está hablando que la avaricia debe de guardar esos límites de los cuales se nos está hablando. Es decir, que el hombre busque las riquezas exteriores manteniendo cierta proporción. O sea que sí, pues se pueden tener ciertos bienes, pero hay que cuidar que justamente las intenciones de nuestros corazones se mantengan dentro de esos límites. Y ahora sí, de forma específica en cada uno de los argumentos que les compartí hace un momento, en el primero, se dice que el deseo de las cosas exteriores sí es natural del hombre, como los medios para poder conseguir cierto fin. Y que por eso mientras nosotros nos mantengamos dentro de ese límite, pues estaremos actuando correctamente y no estaremos cayendo en un pecado. Pero realmente la avaricia está pasando esos límites, entonces sí es pecado. En el segundo argumento, que se decía que no ataca ni a Dios, ni al prójimo, ni a uno mismo, se dice que en primer lugar sí está ofendiendo al prójimo, porque uno no puede estar nadando en riquezas mientras el hermano está pasando necesidad, está sufriendo. Después se dice que sí se está pues atacando a uno mismo, es un pecado contra uno mismo porque la avaricia puede importar inmoderación en el afecto interior de las riquezas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lleguemos a amar las riquezas por sobre todas las cosas. Entonces ya nos está causando un daño a nosotros mismos. Y finalmente, sí es un pecado contra Dios porque se están anteponiendo los bienes terrenales por sobre los bienes eternos que nos brinda Dios. Y en el punto final, que se justificaba el estado de los ancianos o de los más necesitados, nos dice Santo Tomás, que incluso ellos, por el estado en el que se encuentran, eso no los libera de caer en pecado. Ellos también pueden pecar con la avaricia si es que no cumplen con los límites que se establecen. Entonces, Catolins, sabemos que la avaricia es un pecado y hay que tenerlo bien claro, que no nos quede ninguna duda. Para ello nos dice Siracida 13:24, que la riqueza es buena si en ella no hay pecado, y la pobreza es mala por cuanto es el impío. O sea que ni siquiera los más pobres se ven exentos de caer en este pecado por el estado en el que se encuentren. Un rico puede estar en gracia de Dios y un pobre puede estar cayendo en este pecado. No hay que vernos pues ya libres de tropezar con esta piedra. Ahora, también nosotros debemos de hacer un examen de conciencia dentro de nosotros mismos para cuidar de no caer en esto. Y en primer lugar hay que cuidar que no estemos poniendo ningún pretexto para justificar esta clase de acciones que podemos llegar a estar tomando. En segundo lugar, hay que preguntarnos también en qué lugar tenemos nosotros las cosas materiales. ¿Las tenemos por encima de los bienes eternos? ¿O no nos preocupan tanto? Hay que preguntarnos esto. También hay que cuidar la envidia, que puede estar teniendo lugar en nuestros corazones. Si nosotros tenemos envidia entre los hermanos, puede ser que ya estemos cayendo en un tipo de avaricia. Y finalmente, bueno, dentro de lo que les voy a compartir, hay que ver cuál es nuestra disposición, para adquirir algún bien.
si estamos muy dispuestos a ofrecer cualquier cosa por adquirir algo, porque lo queremos o lo necesitamos, o si nos es indiferente. Pero sobre todo cuidar la intención de nuestros corazones. Bueno, ahorita que te escuchaba hablar, Jessica, se me venía a la memoria un ejemplo que quizás aplica ahorita para la avaricia, pero también en otros tipos de virtudes. Recientemente se anunció en la iglesia que la próxima beatificación, bueno, ya se reconocieron más bien las virtudes heroicas de una persona muy importante. Es el doctor Jérôme Lejeune. Es decir, que solo se está a un paso para su beatificación, que solo se necesita un milagro para que ya se pueda beatificar. Y ahorita cuando te escuchaba hablar, una de sus virtudes, ¿no? Es que este doctor, quizás uno de los más importantes, o los más importantes del siglo XX, descubrió, pues, lo que conocemos como el síndrome de Down. Este ferviente católico, él defendía la vida. Y cuentan testimonios incluso de su esposa, que cuando se estaba defendiendo la vida en el Congreso de Francia, pues él defendió la postura de la vida porque sabía que próximamente iban a afectar a los niños con síndrome de Down, y este descubrimiento realmente le regresó una dignidad a las personas y no con lo que se creía anteriormente de ellos. Y cuando sale de su discurso dice, ahí va mi premio Nobel. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que él sabía que si se oponía al aborto y apostaba por la vida, iba a tener una repercusión. O sea, podía aferrarse a un premio Nobel, podía aferrarse a todo el éxito, pero después de que dice, no, es que yo soy católico, es que lo correcto es esto, incluso se le cortan un montón de financiamiento que de la nada lo dejaron de apoyar, lo censuraron. Y bueno, ya sabemos que después San Juan Pablo II fue buen amigo, pero ya no me alargo más, pero me recuerda esto, que hay que incluso renunciar como este doctor a un premio Nobel por ser fiel a Cristo. Así es. Pues ahora sí que vemos un ejemplo, pues no exagerado, sino que drástico, poco común. Pero nosotros quizá en las cosas más cotidianas podemos hacerlo. Y bueno, ahora me gustaría recalcar el tiempo en el cual acabamos de entrar en el día de hoy, el tiempo de la Cuaresma. Y antes de adentrarme como tal en lo que es la Cuaresma y cómo podemos vivirlo enfrentando este pecado, me gustaría retomar el hecho de que pues actualmente vivimos en una sociedad que nos invita a tener éxitos, a tener riquezas, a tener y tener más, a tener más o mejores cosas que los demás, a envidiar lo que otros tienen, a generar cierta competencia por quién es mejor. Pero pues hay que tener cuidado porque pues ese mismo hecho en el cual nosotros nos encontramos, pues para nosotros no nos puede estar ayudando el querer combatir la avaricia. Y hay que aclarar que pues no es pecado el querer salir adelante, no es pecado el querer superarse, pero pues hay que también ser realistas en el hecho de que pues muy pocos personas que poseen ciertas riquezas quieren desapegarse de ellas. Y ya cuando se encuentran con cierto poder, pues ayudan a otras personas o lo hacen simplemente como un acto altruista, perdiendo totalmente el significado cristiano que pueda llegarse a dar. Incluso, pues la misma Biblia dice, feliz el rico que se conserva sin mancha y que no corre tras el oro. Como ya les dije, incluso algún rico, porque existen excepciones y para Dios nada es imposible, un rico puede estar en gracia de Dios. Y ahora sí, retomando la parte de la Cuaresma, pues el día de hoy hemos comenzado con el miércoles de ceniza toda esta etapa de preparación para la Semana Santa. Vivámosla primero limpiando nuestros corazones para poder acompañar a nuestro Señor Jesucristo en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Pero recordemos que dos de las palabras que se nos dicen, dos de las frases que se nos dicen cuando se nos imponen la ceniza, es, pues conviértete y cree en el Evangelio, y la otra es acuérdate que del polvo vienes y que pues al polvo has de volver. Y bueno, personalmente yo hacía una reflexión de que justamente esta frase cae como anillo al dedo para esta temática, porque Catolins, nosotros venimos del polvo, nosotros nacemos sin nada, y nosotros cuando nos muramos volveremos a ser polvo y nos iremos realmente sin nada. Así que ¿de qué sirve gastar todos nuestros esfuerzos en conseguir bienes en esta tierra
si al final de cuentas ni siquiera nos los vamos a poder llevar? Y también me gustaría recordar que pues muchos de nosotros quizá hemos escuchado la frase, no, pues es que vida solo hay una y hay que disfrutarla. Pero muchas veces las personas que dicen o que utilizan esta frase, pues se ve su pensamiento limitado, porque únicamente sienten que con la vida empieza todo y que con la muerte acaba todo, entonces hay que disfrutar lo que tenemos. Pero nosotros somos cristianos y nosotros creemos y confiamos en que hay una vida eterna, en que hay una vida que trasciende, que va más allá. Entonces no nos podemos estar preocupando por las cosas de este mundo cuando nos esperan pues mayores riquezas dentro del cielo, en la gloria de Dios. Y recordaba también las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice que la vida es solamente un instante entre dos eternidades. Entonces, si la eternidad está en juego, ¿qué nos vale a nosotros más? Pues jugarnos por querer tener todas esas riquezas, esos bienes del cielo. Y Teresa dice... Y Teresa también... La vida es una mala noche en una mala posada. Así es que nosotros, pues simplemente hay que acordarnos de todo esto y retomarlo en este tiempo de Cuaresma. Recordemos y que durante todos estos 40 días resuenen en nuestras mentes que venimos del polvo, que al polvo volveremos y que de nada sirve pues preocuparnos por los bienes que aquí tenemos. Y también recordar las palabras de Jesús en el Evangelio cuando les habla a sus discípulos sobre las verdaderas riquezas y que realmente dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces pensar, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Nuestro tesoro realmente es Cristo, es Jesús, es el cielo o nuestro tesoro está todavía puesto aquí en la tierra? Porque si todavía creemos que nuestro tesoro es la tierra, pues entonces ahí es donde vamos a poner nuestro corazón y todo nuestro empeño para alcanzarlo. Bueno, también cuando hablamos los administradores, podríamos tener muchos talentos, pero al final no son nuestros talentos. Un día el verdadero dueño de ellos los solicitará y nosotros tendremos que entregarlo. Así que, como dice Yeka, pues si uno hay que tuviera mucho, hay que saberlo administrar para que eso no sea de tropiezo hacia la vida eterna, ¿verdad? Sí, y bueno, ahora voy a pasar, porque se me está acabando el tiempo, a dar algunos ejemplos bíblicos que nosotros podemos encontrar. Y primero, pues algunas citas que en primer lugar nos dice San Pablo en Colosenses. Dice, por tanto, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia con la que uno se hace esclavo de ídolos. Tengamos cuidado de que el dinero no se esté convirtiendo en nosotros un ídolo al cual pues podamos estar adorando. También recordar las palabras del Evangelio de Lucas, que nos dice que nosotros, un siervo no puede servir a dos señores, porque querrá a uno y odiará al otro. Y nosotros entonces no podemos servir a Dios y al mismo tiempo no podemos servir al dinero. Y también quiero recordar las palabras de San Bernardo de Claraval, que dice que la avaricia es un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. O sea, más claro no puede estar. Y otro ejemplo, pues, bíblico en un personaje de las Sagradas Escrituras que podemos encontrar es en Zaqueo, porque, pues, Zaqueo vivía totalmente en la avaricia, vivía en este pecado, pues tenía muchos bienes terrenales, pero cuando sube a ese árbol y se encuentra a nuestro Señor Jesucristo y Él le dice que irá a cenar a su casa, su vida totalmente se convierte y después de tener ese encuentro con Jesús, pues da lo que tenía, da incluso el doble de lo que pues debía a ciertas personas. Así que nosotros también tomémoslo como ejemplo de que si ya nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesucristo, no podemos seguir viviendo pues en este estado. Y también otro ejemplo pueden llegar a ser los fariseos, que pues de cierta forma podría considerarse que ellos pues eran cumplidores a la ley, no eran malas personas, pero pues se justificaban mucho en las acciones que tomaban y ellos también podían estar llegando a caer en cierta avaricia. Y también podemos ver en los ejemplos de las vidas de muchos santos que se despojaron de todos sus bienes, los ofrecieron a la caridad, los entregaron. Y si bien nosotros quizá no podamos actualmente entregar todo lo que tengamos, a menos de que seamos consagrados y hagamos algún voto de pobreza, de castidad y obediencia, quizá no podamos hacerlo de forma tan drástica, pero sí hacer lo que les hemos estado diciendo durante esta noche, vivir dentro de esos límites y pues ofrecer lo que podamos hacer. Y ya finalmente quiero compartirles algunos consejos de cómo
podemos vivir evitando caer en esta avaricia. Y pues en primer lugar hay que preocuparnos por acumular los bienes del cielo más que preocuparnos por acumular los bienes de la tierra, como bien dice Mateo 6, que no nos hagamos tesoros de la tierra donde la polilla y el gusano los echan a perder y donde los ladrones rompen el muro y roban. Acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, ni hay ladrones para romper el muro. Pues donde están tus riquezas, allí está también tu corazón, lo que nos compartías, Astrid. También otro punto, pues es cuando se nos dicen, busquen primero el reino de Dios. Hay que confiar en la divina providencia de nuestro Señor, porque todo lo demás nos será dado por añadidura. Si Dios da alimento, si Dios da vivienda a los pajarillos del cielo, ¿por qué no nos la dará a nosotros que somos sus hijos? También pues se ha estudiado y se ha hecho que los pecados capitales tienen una contraposición en ciertas virtudes y ustedes nos compartían que la soberbia tenía su contraposición en la virtud de la humildad. Pues bien, la avaricia tiene su contraposición en la virtud de la generosidad. Así que hay que ejercitar esta virtud, hay que practicarla con mayor amor, con mayor anhelo. También pues podemos hacerlo desde el despojo de los bienes terrenales, como bien decíamos, pues preocupándonos más por ganar el cielo, por vivir en la gracia de Dios. Y tomemos sobre todas las cosas como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que pues es maestro de la pobreza y que pues también Él vivió la caridad en la extensión de la palabra al darse a los más necesitados. Y también en este tiempo de Cuaresma estamos invitados a vivir las obras de caridad. También tomémoslas para poder vivir a ejemplo de nuestro Señor. Y ya para concluir este tema, porque ya se me acabó el tiempo, pues estamos invitados a ejercitar la generosidad, pues sí, dando cosas a los que lo necesitan, dando pues bienes de los que nosotros tengamos, pero sobre todo siento que lo más importante es saber darnos a nosotros mismos, darnos pues en generosidad, en amor al prójimo, en amor a Dios, en nuestro tiempo, en nuestros esfuerzos. Y también tomo finalmente el ejemplo de el muchacho de la multiplicación de los panes, que pues solamente tenía 5 panes y 2 peces, pero pues eso era todo lo que tenía y eso fue lo que entregó a Dios. Así nosotros en esa generosidad también entreguémosle a Dios todo lo que nosotros tengamos para que así podamos evitar caer en la avaricia. Qué bonito todo esto que nos compartes, Jessica. Y es verdad, hay que saber darnos a nosotros, dar nuestros brazos para un abrazo, dar nuestros oídos para escuchar a los problemas de los demás, dar nuestra boca para dar un consejo, para corregir al que está mal, dar nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro amor por todas esas personas que lo necesitan. Y bueno, no solamente pues hoy en la Cuaresma, hoy lo decimos porque pues el tiempo litúrgico con el que estamos, pero realmente tendríamos que hacerlo en todo el año catonismo. Agradecemos a Jessica de la Cruz y la despedimos con un fuerte aplauso. Les recordamos, católicos informados, que todavía están a tiempo de mandar sus peticiones para la última sección de Orando y Confiando, para que la producción se la haga llegar a nuestro invitado, a nuestra invitada del día de hoy, y pueda orar por todos ustedes. Bueno, vamos a pasar a esta sección de Música para tu Fe con el tema de Panis Angelicus, a cargo de José Pablo Bonilla. La oración sabemos que es de Santo Tomás de Aquino, pero José le ha puesto música y adaptado la letra. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Llenos de alegría, elevamos alabanzas. Todo lo que es viejo en esta hostia se renueva.
hoy se recuerda la cena en que el Cordero se inmola y se reparte a sus siervos como alimento de vida eterna. Oh pan angelical, que nos te nos das, cuerpo sacramental, comida de la humanidad, tan celestial, vienes para terminar, figuras que hablaban de ti, figuras que hablaban de ti. Jesucristo nos enseña a cómo alejarnos del pecado, de la soberbia, el orgullo, la avaricia, y nos muestra la gran virtud de la humildad. Y lo hace no solamente por el testimonio que nos deja en el Evangelio, sino que lo continúa haciendo cada día cuando baja desde el cielo para quedarse en el altar en un pequeño pedacito de pan. Cuando veas ese pequeño pedazo de pan, mira esa humildad. Mira que es Cristo. Mira que no viene cada día para quedarse en lugares llenos de cosas que le gusten al ser humano, que lo llenen en su felicidad mundana o en su carne, sino en un cuerpo que es pequeño, que parece insignificante. Ahí está Jesús en la Eucaristía. Por eso te invito que con este himno lo adoremos y le demos gloria. Al comer de este banquete en Cristo, la fe crece, su cuerpo borra la soledad y su sangre la tristeza. Cuando nos dice: coman amigos, esto es mi cuerpo. Oh pan angelical, que nos nos das, cuerpo sacramental, comida de la humanidad, tan celestial, vienes para terminar, figuras que hablaban de ti, figuras que hablaban de ti. Panis angelicus, fit panis hominum, dat panis angelicus, figuris terminum. Que sea una feliz Cuaresma. Ánimo,
Que Dios te bendiga. Agradecemos a José Pablo Bonilla por este canto. Y recordando también las palabras de San Pablo cuando nos dice que Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Démosle las gracias porque permanece en esa hostia y porque nos da a través de ella, nos transforma nuestro corazón para poder vivir esas virtudes y contraponer todos esos pecados. Gracias a todos los católicos informados que siguen esta transmisión. Todavía gracias por estar escuchando estas temáticas y aún no se vayan porque todavía nos queda una sección muy importante, pero antes de pasar a ella voy a leer unos comentarios sobre las dos temáticas que se dieron. Sobre la primera temática, Lilian Palmeros nos dice: gracias Astrid y Tobit por su tema, está muy bueno, gracias por enseñarnos cómo evitar la soberbia y aprender a ser humildes. Leti Rodríguez nos dice: excelente tema y muy práctico. Sobre la temática de Jessica de la Cruz que acabamos de escuchar, Juan Pablo Bonilla nos dice: muchas gracias Jessica, tengamos cuidado para no caer en la avaricia con estas acciones. Y Gislanda nos dice: gracias por las temáticas Catolins, oremos todos los días para no caer en estos y otros pecados, y en nuestra oración no nos debe faltar rezando fervorosamente el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y finalmente le mandamos saludos a Berenais Mendoza, Luz García y Alejandro Ortega. Y bueno, católicos informados, es momento de dar paso a la última sección de este programa que está a cargo de Yareni Ortega y nos va a estar apoyando en Orando y Confiando. Y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Daremos inicio con el himno que pueden encontrar en los comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando pobre volvíme a ti humillado, me ofrecí como inmundo por diosero. Cuando, temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Llenóse el alma en luces matutinas y, viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén. Señor Jesús, hoy queremos darte las gracias por la vida que nos concedes, porque nuevamente nos permites estar aquí para escuchar el mensaje que tú hoy quieres darnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este nuevo tiempo litúrgico que acaba de iniciar en este día, con la ceniza, en donde recordamos, y como ya lo dijo Jessica en su tema, somos polvo, y al polvo volveremos. Y por eso en esta noche queremos darte las gracias por esta oportunidad, porque un año más nos permites vivir una cuaresma en donde estamos llamados al arrepentimiento, a la conversión, a creer y vivir el santo evangelio que tú nos has dejado. Y por eso también queremos pedirte tu auxilio, porque tú sabes cuán miserables somos. Sabes cuán pocas cosas podemos por nosotros mismos. Conoces nuestras debilidades y solo tú puedes llevarnos por el camino de la santidad, por el camino que nos lleve a tu encuentro. Y en esta noche queremos pedirte que nos acompañes a lo largo de todo este caminar, que alejes de nosotros todas las ocasiones de pecado, que alejes de nosotros la soberbia, la avaricia,
la confianza en nosotros mismos, el creernos superiores a los demás, el creer que todo lo podemos hacer y que no necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a no caer en los pecados que hemos cometido anteriormente, a que vayamos al sacramento de la confesión, pero lo que digamos ahí no sean solo palabras, sino que sea un arrepentimiento que venga de nuestro corazón. ¿Y cómo, Señor, vamos a saber que estamos realmente arrepentidos? Solo de una manera: convirtiéndonos. Porque el arrepentimiento no es válido si no lleva una conversión de nuestra parte. Porque ya sabemos, Señor, cuáles son las cosas que no debemos hacer. Pero necesitamos de tu gracia para que podamos esquivarlas, hacerlas a un lado, derrotar las acechanzas que el demonio nos va presentando. Te necesitamos a ti, Señor. Y hoy queremos decirte que queremos aprovechar este tiempo de Cuaresma para encontrarnos contigo todos los días, para ir a visitarte en el sagrario en donde continuamente has sido abandonado, para leer las sagradas escrituras donde tú nos llamas, donde tú nos dices la forma en que debemos vivir, para acudir a la Eucaristía, recibir tu cuerpo y hacernos uno contigo. Queremos aprovechar este tiempo para todo eso, Señor. Queremos que tú seas nuestra compañía, que tú seas el lugar en donde nos encontremos seguros. Pero queremos también pedirte perdón por tantas faltas que hemos cometido contra ti. Hemos pecado, Señor, tú conoces nuestras culpas. Tú conoces el arrepentimiento que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que nos hemos aferrado a las cosas que están ahí en la tierra y que solo son pasajeras. Por las veces que hemos olvidado que nuestro destino final es el cielo. Que eres tú, Señor, con quien queremos pasar toda nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos buscado más nuestras comodidades que nuestro sufrimiento para unirlo al tuyo. Perdónanos, Señor, porque te hemos lastimado, porque hemos herido tu sagrado corazón. Quédate a nuestro lado. Quédate hoy con el equipo de Catolin, con todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión desde sus hogares. Quédate con nosotros en esta Cuaresma, Señor, para que verdaderamente seamos unos cristianos arrepentidos que busquen encontrarse contigo. Y no queremos terminar esta oración sin pedirte por las peticiones que nos han dejado los Catolins en los comentarios. Te damos gracias, Señor, por la mejora de salud de Dayana Uribe. Te pedimos por el eterno descanso de Mauro, por Magdalena Colombe, por el matrimonio de Carlos Márquez y Daniela, por la salud de Lilian Palmeros, por la salud de Rocío Cueto Medina y por la conversión de Andrea Rivera y de Gerardo Montano Cueto. Te pedimos también por Montserrat y Esmeralda, por Oscar, Karen y Omar. Tú conoces, Señor, las peticiones de cada uno de ellos. Tú conoces el interior de su corazón
y hoy queremos abandonarlos por completo a tu divina misericordia. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu amor. Sabemos que tú nos perdonas porque estás lleno de bondad y de amor. Pero hoy también queremos decirte que ya no queremos seguir lastimándote, que ya no queremos seguir abusando de esa misericordia que tú has tenido para cada uno. Te amamos, Señor. Perdónanos y acompáñanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Yareni con un fuerte aplauso. Y es hora de dar paso a la lectura de los comentarios finales. Mandamos saludos a Carla Wendy Castillo, a Yolanda Márquez, Irma Rodríguez, Juliana Martínez, Vicente, Alicia Ruiz y Yocabet Vázquez. Y sobre la sección de Música para tu Fe, Marta Valles nos comparte: hermosa interpretación, gracias José Pablo, Dios siga bendiciendo tus talentos. Y también ya les voy a dar los resultados de las encuestas que estuvieron en Twitter y en Instagram. Con la pregunta: ¿con qué virtud se combate la soberbia? En Instagram contestaron con la respuesta correcta, que es la virtud de la humildad, pero en Twitter tuvieron un empate entre obediencia y humildad. Pero bueno, ya dijimos la respuesta correcta. En la segunda pregunta: ¿cuál es la virtud que se contrapone mayormente a la avaricia? En ambas redes sociales contestaron la respuesta correcta todos, que es generosidad. Y finalmente, la última pregunta: ¿qué santo consideró la soberbia como reina y madre de todos los vicios? Hubo un triple empate entre las tres respuestas en Twitter, y en Instagram ganó la respuesta de San Agustín, pero sabemos que el que lo dijo fue San Gregorio. Así que muchas gracias por participar y esténse atentos porque en Instagram se están subiendo las preguntas un día antes, así que para que ustedes las estén checando y puedan votar. Les agradecemos a todos los católicos informados que nos estuvieron acompañando a lo largo de este exquisito café. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final de este programa. Les recordamos que nos pueden apoyar muchísimo orando por nosotros, compartiendo nuestro contenido, adquiriendo algunos de los diversos productos que estamos por lanzar y que estamos lanzando ya. Y les agradecemos muchísimo que nos acompañen semana con semana. Bueno, pues no nos queda más que pedir la cuenta. Sí, ya llegó al final del programa. Muy bien, esta va a cargo de Juan Emanuel, porque pues estuvo un poquito elevada. Muchas gracias, católicos informados. Esto fue Un Café Con 3 de Fe. Dios los bendiga.